Doctrina del shock. Aprovechando el miedo y el espanto de los ciudadanos, los gobiernos europeos recortan derechos civiles. En lo económico, la democracia ya estaba recortada. Ahora también lo estará un poco más en las libertades. Buenos días, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on. La France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. La France n'est pas en guerre contre une religion. La France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans. Lo que París unió no deberíamos de dividirlo aquí. Y por lo tanto ese espíritu de unidad y ese clamor por la libertad que se produjo en París este fin de semana, deberíamos trasladarlo a las reformas. Una proposición de ley orgánica urgente que suscribiremos el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, y a la que esperamos, y desde hoy nos vamos a oponer a ello, que también se puedan incorporar, que se amplíe al máximo número posible de grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. A esta operación le han dado el nombre de Mate, porque complementa a otra anterior que se llamaba Jaque. Pues nosotros y nosotras decimos que es el momento de que este pueblo le dé jaque mate a la Guardia Civil. Es el momento de que se vayan de Euskal Herria. Precisamente venimos de la toma de posesión de la Fiscal General del Estado ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre esas declaraciones. Eso desde el punto de vista judicial. Desde el punto de vista político, yo creo que el presidente Sortu lo que hace es caracterizar a la propia organización que representa y poner de manifiesto que desde luego están en la línea absolutamente contraria de lo que exige la democracia y lo que exigiría en este momento la lucha contra el terrorismo. I'm Pablo Iglesias from Podemos, and my message to the Greek people is quite clear. I think there are two options in the new elections in Greece, two candidates. The candidate whose name is Angela Merkel, and he is represented by parties like PASOK and New Democracy, and the Greek candidate, and his name is Alexis Tsipras. Buenos días. El nombre de la rosa, Humberto Eco. La risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Pero no eliminaréis la risa eliminando ese libro. No, desde luego, la risa seguirá siendo la diversión del hombre sencillo. Pero ¿qué ocurrirá si por culpa de este libro los hombres doctos declaran que es permisible reírse de todas las cosas? ¿Podemos reírnos de Dios? El mundo desembocaría en el caos. Por eso voy a sellar lo que no debe ser dicho. Y me convierto en su tumba.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Saludamos, como siempre a esta hora, quienes se incorporan a este programa, el espacio en el que nos reunimos cada mañana con unos cafés, ponemos los periódicos sobre la mesa aquí en el centro de Madrid, España. Está despejado, el cielo está despejado, hace frío, muchísimo frío. Colocamos los periódicos sobre la mesa, saludamos a quienes se incorporan al programa a través de las redes sociales, a quienes lo hacen en directo y también en diferido. Caque Rodríguez, Borja García Zapardiel, Guillem Salazar, Patricia Garzón, Gracia Moreno, Chihuahua, Lopo, Pura Larga Vida, Javier Crae, Rainer Bandler, corresponsal internacional, Sander Deuda Odiosa, PSV, El Pingue Cora, Dime Radio, Celemín. En fin, los habituales que se incorporan y que constituyen nuestro focus group, una especie de CIS particular que nos ayuda a tomarle la temperatura al descontento social. Soy Fernando Berlín. Estás escuchando La Cafetera. Y decía, hoy es 14 de enero de 2015, me vais a permitir que antes de comenzar abramos una página del cuaderno de bitácora. Doctrina del shock, decía al principio. Aprovechando el miedo, el espanto de los ciudadanos, los gobiernos europeos han decidido promover un recorte de derechos civiles. Llamativo, en lo económico la democracia ya estaba recortada, ahora también lo va a estar un poco más en términos en el ámbito de las libertades, de los derechos civiles, como digo. Este fin de semana sabéis que tuvo lugar la reunión de los ministros de Interior de los países europeos y allí se habló de los peligros del adoctrinamiento yihadista a través de Internet y se pretende controlar, entre otras cosas, porque hay un buen paquete de medidas que, como sabéis, se está proponiendo y hoy están en todas las portadas de los periódicos, ahora lo veremos. Pero se pretende controlar qué lee la gente en Internet y quién accede a según qué páginas. Y yo me preguntaba, ¿de verdad la lectura, la consulta de según qué contenidos es peligrosa? ¿De verdad debe ser controlado policialmente? Porque podríamos pensar que una medida de esta naturaleza es una solución nueva, un problema nuevo, pero esto no es verdad. El miedo a lo que provocan ciertas lecturas es tan antiguo como los libros. Que se lo pregunten a Humberto Eco. El nombre de la rosa. A nadie debería prohibirse de consultar estos libros con toda libertad. Tal vez se los considera demasiado preciosos, demasiado frágiles. No es por eso, Es porque a menudo contienen un juicio diferente al nuestro. E ideas que podrían llevarnos a dudar de la infalibilidad de la palabra de Dios. La infalibilidad de la palabra de Dios. ¿Y cuál es hoy la palabra de Dios? ¿Cuáles son aquellos principios hegemónicos que no deben ser puestos en cuestión en un texto escrito a través de una página web? Y algo todavía mucho más grave. ¿De verdad te conviertes en yihadista por acceder a según qué contenidos? Insisto, el intento de control de lo que leemos ha existido siempre en la religión, en los servicios secretos, incluso se ha tratado en el cine. Seven. El FBI controla los libros. Durante años el FBI ha estado conectado al sistema de bibliotecas con un registro. ¿Para poner multas? No, para controlar los hábitos de lectura. Verás. ¿Qué? Hay libros marcados. Libros que hablan sobre armas nucleares o sobre Hitler. De modo que la ficha de una persona que consulte un libro marcado se envía directamente al FBI. Espera, ¿eso es legal? Ilegal, esos términos no se aplican. Verás, no se puede usar la información adquirida, solo es una guía útil. Parecerá una tontería, pero uno no puede abrir una ficha en una biblioteca sin una identificación y una factura telefónica, ¿entiendes? Así que comprueban nuestra lista. Exacto. Si queremos saber quién está leyendo El Purgatorio, El Paraíso Perdido o la Biblia, los ordenadores del FBI nos lo dirán. Sabremos su nombre. Sí, el de un universitario que esté trabajando
sobre el crimen en el siglo XX. Doctrina del shock. Impactados en la retina como estamos por los sucesos de París, hemos aceptado con una pasmosa naturalidad que se nos pongan recortes de esta naturaleza sobre la mesa. Y no solamente ese recorte en los derechos civiles, más controles para viajar, listas de pasajeros, más espionaje por la red, más espionaje por teléfono, como si Wikileaks no hubiera demostrado el control al que ya estábamos sometidos. ¿Pero por qué se nos quiere vigilar? ¿Por qué se quiere recortar unos derechos civiles tan aceptados por todos? Si los atentados los cometieron personas que ya estaban vigiladas, no personas que estaban fuera del control. El fallo flagrante fue policial, no de falta de control, sino de falta de interpretación, de una mala interpretación de esas señales. Y es que se quiere aprovechar ahora para controlar listados de pasajeros y resulta que quienes atentaron no eran extranjeros, eran franceses bien vigilados, que por cierto habían viajado a ciertos países y cuyos tránsitos ya se conocían porque esos viajes, esos trayectos ya están vigilados, ya están controlados. Pero ahora Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania van a revisar cuáles son sus sistemas de seguridad por unos franceses que han atentado en Francia. Y aprovechando el miedo, el espanto de los ciudadanos, los gobiernos europeos recortan todo este paquete de derechos civiles. ¿Y cuál es el objeto? ¿Por qué en este momento? El señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? Cortina de humo. ¿Os acordáis? Se contraprograma informativamente y se tapan otros acontecimientos. Doctrina del shock. ¿Y ahora qué es lo que se trata de tapar? ¿El miedo a los grandes cambios políticos? ¿Las consecuencias de la crisis? ¿El qué? Y vamos a repetir ahora el desastre de la Patriot Act. ¿Os acordáis? Aquellas primeras medidas que introdujo George Bush tras el 11 de septiembre y que aceptó toda la comunidad internacional y que después se demostraron inútiles y fueron cuestionadas incluso por el propio gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues aquí en Europa llegamos tarde y copiando. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Sigue con nosotros. Radiocable.com. Pedro J. Ramírez, muy buenos días. Buenos días. Pues estaba muy interesado en hablar contigo porque quiero que nos hables de tu nuevo proyecto, ahora hablaremos de eso, pero también porque representas muy bien las presiones a las que está sometida la información y la libertad de prensa y precisamente, déjame antes que nada que te pregunte por esta propuesta política de restringir el acceso a según qué contenidos yihadistas en Internet para evitar la propaganda y el adoctrinamiento, porque la lectura, la consulta de según qué contenidos es peligrosa, ¿puede o debe ser controlada policialmente? Bueno, yo siempre he sido muy escéptico en cuanto al prohibicionismo y aunque estemos hablando de una ya de contenidos intelectuales, de algo de naturaleza muy distinta, pues creo que el efecto podría ser el mismo, o sea que la prohibición genere una curiosidad y termine
convirtiendo pues en una especie de, paradójicamente, pues esos contenidos en algo más buscado, como los libros prohibidos que estaban antes en el índice, o a los que buscaba la Inquisición. Yo creo que estas medidas en relación al control de Internet y de las redes sociales indican más bien la frustración de unos estados que no están siendo capaces de encontrar la solución para esta amenaza que todos tenemos encima. No se puede combatir, no se puede defender las libertades del mundo occidental, de las sociedades libres, con medidas restrictivas. Un ejemplo bien claro, hay un procedimiento en la Audiencia Nacional contra Ignacio Zembrero porque en su blog colocó unos vídeos aclarando que eran unos vídeos de un grupo terrorista, y el Reino de Marruecos le convirtió a él en poco menos que cómplice del terrorismo, y todo el mundo sabe que la razón por la que el Reino de Marruecos ha tomado esa iniciativa contra Ignacio Zembrero no es porque tenga la menor sospecha de que Zembrero sea terrorista, sino porque escribe contenidos muy incómodos sobre la naturaleza poco democrática del régimen alauita. Fíjate. Bueno, al margen de esto, ha comenzado el año y habías afirmado que con las campanas ibas a anunciar el lanzamiento de tu nuevo proyecto, y yo quería invitarte para que pudiéramos hablar de esto aquí. Pedro, ¿por qué te embarcas en esto? Porque realmente ya no lo necesitabas, ¿no? Bueno, sí, eso me preguntaban también algunos de mis jóvenes compañeros. Dice, ¿tú por qué no te vas a Hawái? Y yo les digo, ¿y qué diablos hago yo en Hawái? O sea, no sé, yo toda mi vida he sentido el periodismo como una opción vital, más que una profesión, más que un oficio, y creo que el periodismo me ha dado mucho, y ha llegado también el momento de que desde mi experiencia yo pueda contribuir a acelerar la llegada de esa nueva edad de oro que yo vengo pronosticando como consecuencia del desarrollo de los dispositivos móviles y del aprovechamiento de la nueva tecnología. Eso es lo que va a hacer El Español. Mi primera campanada fue: nuestro periódico será universal, pero se llamará El Español. Y eso es lo que vamos a hacer, siguiendo la estela pues de Blanco White, de Larra, de Luis Bonafús, de Azaña, de Ortega, de Luis Araquistain. Esas son nuestras referencias intelectuales. Sí, el nombre es toda una declaración de intenciones, El Español, pero aunque has explicado las raíces históricas, tiene algo de provocación también. No, hay tres argumentos. Uno, el que queremos ser continuadores del gran periodismo político y literario de los siglos XIX y XX. En segundo lugar, sí, que queremos dejar clara nuestra apuesta por el español, por la España constitucional. Es decir, la defensa del ciudadano, en tanto que titular de la soberanía compartida, que implica una nación constituida democráticamente en Estado. Y en tercer lugar, bueno, El Español es que es una marca formidable desde el punto de vista de la proyección internacional. Es uno de los tres grandes idiomas del mundo, y llamarte como uno de los tres grandes idiomas de la civilización actual, pues es una ventaja enorme. Bueno, elegido el nombre, habéis seleccionado a algunas personas ya para la estructura, y también habéis comenzado una campaña de crowdfunding para recoger dinero de inversores. Lleváis solamente 48 horas, 72 horas, pero está teniendo mucho éxito, ¿no? Estamos desbordando todas las expectativas. Yo estoy muy impresionado. El que tengamos prácticamente 600 inversores y, no sé, pues en el entorno de los 400.000 euros de inversión, está siendo, pues la verdad, toda una demostración de que había una expectativa en torno al proyecto y que desde el principio va a tener una base social muy potente. Como el periodo de inversión va a estar abierto
hasta el 28 de febrero, en este tramo entre 100 euros y 5.000, pues yo creo que no es nada descabellado pensar que podemos tener 1.200 o desde luego más de 1.000 inversores y que podemos y que habrá pues una contribución por esta vía, pues no sé, en todo caso superior al $500.000 de euros, a lo mejor llegamos al 1.000.000 de euros, pero bueno, yo ya dije que lo importante no era tanto la aportación financiera como el contar desde el principio pues con socios que sean prescriptores del español pues en toda la geografía española. En todo caso, tú sí habías anunciado que parte del capital lo ibas a poner tú. Entiendo que con parte de la indemnización que obtenías con la salida del mundo, ¿no? Querido Fernando, parte no, todo. O sea, todo el dinero que yo recibí de mi indemnización después de los 25 años como director del Mundo está ya ingresado en la cuenta de la Sociedad Editora del Español. Y exactamente 5.300.000 euros. Mi indemnización después de 25 años y teniendo un buen sueldo como tenía como director, fueron 11.300.000 euros. Perdón, sí, eso, 11.100.000 euros. Y de esos, 5.800.000 se los quedó un fulano que pasaba por ahí llamado Cristóbal Montoro y 5.300.000 me los quedé yo. Y esos 5.300.000 están ya invertidos en No Hace Falta Papel, que es la Sociedad Editora del Español. Yo creo que estoy predicando con el ejemplo y probablemente pues eso también le está dando confianza a mucha gente. También además quiero, pues en compañía de mis compañeros fundadores, mantener la mayoría de la sociedad para que no me vuelva a pasar por tercera vez lo que ya me pasó en Diario 16 hace 26 años y lo que me pasó el año pasado en El Mundo, ¿no? En todo caso, el hecho de que nazca un nuevo medio siempre es una noticia muy importante porque es la base de la democracia, que existan herramientas para que los ciudadanos tomen decisiones, pero también porque tú eres una persona muy significada, con una importancia, de una cierta relevancia social y además has debido vivir todo tipo de presiones. Muchas las has contado, pero imagino que muchas incontables, ¿no? Y el hecho de que nazca un medio con una cierta independencia al margen de grandes estructuras te permitirá algo más de libertad, entiendo. Pues yo espero que sí. La verdad es que mi proyección pública pues tiene que ver, entre otras cosas, con que he sido 34 años director de periódicos. Probablemente, desde luego, eso no le ha pasado a nadie en nuestra generación, ni en España, ni probablemente en ningún otro lugar. Y eso solo se explica, además, por cómo al inicio de la transición las viejas referencias no servían, todavía hay que inventarlo de nuevo, y gente muy joven, pues adquirimos responsabilidades y, en alguna medida, pues ahí hemos seguido. Claro, los últimos años han sido años de merma de la independencia, del margen de independencia de los medios de comunicación, porque la crisis económica ha acentuado la dependencia del poder político y del poder económico, que entre tanto estaban estrechando su maridaje. Este tinglao que han montado en España, el llamado Consejo de la Competitividad, pues de alguna manera ha sido desde el principio un poder fáctico destinado a influir y a condicionar a los medios de comunicación. Yo espero que el Español nazca con una base social lo suficientemente potente como para que seamos independientes. Has pronunciado una frase que dice: ayudadnos a cambiar España. Y yo cuando la veía decía, parece más una declaración política que una declaración periodística. ¿A qué te refieres con eso exactamente? Bueno, es evidente que vamos a nacer en un momento en el que nuestro país, en el que España atraviesa una encrucijada crítica como consecuencia pues de lo castigada que está la ciudadanía por la crisis económica que ya viene durando unos cuantos años, por lo harta que está la gente de la corrupción política
y por la constatación de que buena parte de nuestros problemas están en las reglas del juego. Entonces, frente a una situación como esta, pues habría tres alternativas. Una, el inmovilismo conservador, desde luego para mí inaceptable. Yo no digo que en una sociedad estable no haya muchas cosas democrática, no haya muchas cosas positivas que conservar, pero en la España actual hay muchas menos cosas que merezca la pena conservar. Y luego está la alternativa, diríamos, revolucionaria, rupturista, de quienes acabo de leer que hay alguien de Podemos que ya dice que habrá que someter a votación si se celebra la Semana Santa en Sevilla. Bueno, qué disparate. Sin caer sin llegar a lo superficial, bueno, frente a la alternativa entre el inmovilismo y la alternativa revolucionaria, yo creo que está el reformismo, el regeneracionismo de la tercera España. ¿Esto es un planteamiento político? Bueno, en el sentido amplio de la palabra, sí. Y es que creo que los periodistas intervenimos en la política, en la medida en que intervenimos en el debate, dando nuestras opiniones. Otra cosa es que eso se vaya a traducir en un partido. Yo jamás me voy a dedicar a la política en el sentido estricto, no me presentaré a las elecciones, no voy a ser militante nunca de ningún partido. No es el planteamiento. Bueno, Pedro J. Ramírez, impulsor del proyecto periodístico digital El Español, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada. Bueno, pues un saludo y, insisto, cambiemos España. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. En directo de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la mañana y después en diferido vía podcast. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás solo. Son muchísimas las frases que estáis destacando de las palabras de Pedro J. Ramírez. Dice Borja García Zapardiel, dice: declaración de Pedro J. Ramírez en La Cafetera. Un fulano que pasaba por ahí llamado Montoro, que es lo mismo que ha destacado Virginia, dice, y que se los llevó un fulano que pasaba por ahí llamado Cristóbal Montoro. Bye, Pedro J. Ramírez. Bueno, habéis destacado muchas frases. En español queremos ser continuadores del gran periodismo literario del siglo XIX y siglo XX. Destaca Javier Crae. Dice también Guillem Salazar, una frase que la verdad me hace sentido. Dice, mira, no me une nada a Pedro J. Ramírez, dice, pero él se reinventa en Internet. Dice, es que hay otros de su generación que no lo entienden, que lo limitan. You just live inside your plastic mind, never know what's real, yeah. Y Virginia Rodríguez destaca, dice, estas medidas de control de Internet y redes sociales indica frustración de unos estados que no encuentran solución al problema del terrorismo. Bueno, las portadas de los diarios, de los digitales y de los impresos, de los kioscos. Digo los digitales porque hoy estaba viendo la portada de Infolibre y ayer Jesús Maraña publicaba un tuit por la noche en el que decía, esta es una de las razones por las que uno celebra ser socio de Infolibre. Dice, cuando se dan informaciones como esta, efectivamente, informaciones que difícilmente vamos a ver publicadas en otros medios, salvo ya cuando ya no les quede más remedio y se haya hablado de esto. La farmacéutica del Sovaldi, sabéis que es el medicamento que se utiliza, el fármaco contra la hepatitis C. Dice, la farmacéutica del Sovaldi utiliza Irlanda para reducir su factura fiscal en España. Es decir, que además de que pagamos un absoluto dineral por estos medicamentos, donde reducen su factura fiscal es aquí en España. Encima pagan pocos impuestos. Y lleva un texto del Gran Wyoming que dice, cuando la vida tiene un precio, entonces lo que urge es otro modelo social.
El diario.es dice: el nuevo Código Penal facilita a partidos, sindicatos y empresas eludir la responsabilidad en los casos de corrupción, dice el diario.es. Y hoy toda la prensa internacional y la prensa nacional, por cierto, en la prensa internacional hay varios artículos sobre la imputación de Facu. Lo ha recogido la BBC, Telesur, diferentes medios, porque, claro, es llamativo en un momento en el que todo el planeta tiene el foco puesto sobre la libertad de expresión, el derecho a la sátira y a la ironía. En ese momento se produce la impudicia de una imputación a un humorista que había hecho un sketch sobre ETA y sobre el Partido Popular. Y claro, llama la atención al resto del mundo. Sé que a algunos políticos españoles les va a sorprender, pero es que es lo que tiene. Bueno, pero la prensa internacional tiene el foco puesto hoy en las noticias, lo lleva el New York Times, lo lleva Washington Post, en estos recortes en los derechos civiles que se están planteando algunos gobiernos, no solamente el norteamericano, sino también algunos gobiernos europeos. Y el periódico El País también lo lleva a portada. Valls declara que Francia está en guerra contra el yihadismo. El primer ministro ordena controles inmediatos a las comunicaciones en Internet. Merkel participa en Berlín en un acto para denunciar el avance de la islamofobia. Y el presidente de Turquía acusa a Occidente de hipocresía y de racismo. ¿Os acordáis cuando algunos políticos se escandalizaban porque en estas dictaduras o en estos países sometidos a los controles de los dictadores se hablaba de controlar el acceso a Internet? ¿Os acordáis de esto? Bueno, pues los gobiernos europeos están sentados en una mesa tratando este asunto. Es que el Reino Unido ha llegado a plantear que se prohíban todas aquellas comunicaciones que estén encriptadas, todas aquellas comunicaciones que la policía no pueda intervenir, e incluyen directamente el WhatsApp, que se prohíba el WhatsApp, propone el Reino Unido. Y los ciudadanos aquí mirando, asombrados por una parte, en una plato de la balanza con el miedo, la sensación que ha producido ese terrible atentado, y por otra parte estamos observando unas propuestas absolutamente surrealistas que a nadie le cabrían en la cabeza con un estado de tensión normal, ¿no? Así que Fernández Díaz tiene su momento de oro, su momento de prime time. Dice: la ofensiva terrorista. Fernández Díaz, que es que hace una semana era considerado un auténtico liberticida si hablamos de la ley de enjuiciamiento criminal, porque pretende permitir que se puedan interceptar comunicaciones y grabar conversaciones sin una petición previa al juez, o la ley Mordaza, con todos los aspectos que ya conocéis. Bueno, pues hoy ocupa todas las portadas de los periódicos y ahora parece que es el gran impulsor, el gran referente para estos recortes en los derechos civiles en Europa. La ofensiva terrorista, Partido Popular y Partido Socialista pactan medidas drásticas para que el Estado frene el yihadismo, dice el periódico ABC. Dice: los socialistas cuestionan 5 de las 12 iniciativas que llevarán los populares al Congreso. E insiste el ABC: más doctrina del shock. La yihad jalea los ataques de París y amenaza desde España por Internet. Y más, aprovechando esa fotografía, esa imagen dolorosa del acto de homenaje a los 3 policías asesinados por los terroristas en París, dice: las lágrimas de la República. Manuel Valls, el primer ministro francés, tuvo que enjuagarse las lágrimas. Y esa es la fotografía, pero el titular abajo es: pacto de Estado entre Partido Popular y Partido Socialista para una ley antiyihadismo. Sánchez y Rajoy acuerdan que en un mes haya una propuesta conjunta contra el terrorismo islamista. En fin, 9:05 de la mañana. Dejaba para el final la portada del periódico La Razón, también insistiendo: pacto de Estado contra el terrorismo yihadista. El gobierno acuerda con el PSOE presentar una proposición de ley al margen del Código Penal. La base serán las 12 enmiendas del Partido Popular, entre las que están la ampliación del concepto de organización terrorista. Se va a regular también la figura del lobo solitario y habrá más penas por la financiación y por el
proselitismo en Internet. Y también La Razón lleva en su portada una nueva imagen de Mahoma, la imagen de las viñetas del número que sale hoy del Charlie Hebdo, humor contra el horror. Dice, humor contra el horror, dice La Razón. Es curioso porque algunos consideran humor solamente aquello que les hace gracia a ellos. En fin, estás en la cafetera. Muchísimas gracias por la compañía. Dice Kake Rodríguez, dice, no, si yo pensaba que era una broma lo de WhatsApp, dice, como le dices a los niños, que te quito que te lo quito si no estudias. Bueno, Kake Rodríguez, Guillem Salazar, Virginia Rodríguez, Libertad Gómez, Monse Gómez, perdón, dice, libertad de expresión mermada por el miedo a tener demasiada libertad. David Blanco, Javier Crae, Gamba con mermelada, SV, Irene, Rojo Cabreado. Os dan las gracias y os emplazan a mañana. Muchas gracias a todos por la compañía. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás solo. Ale, cuidaos. Hasta aquí hemos llegado. Mañana más. Gracias a todos. Adiós. Buen día. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.